Muy buenos días, maestra. Nosotros somos el grupo A, que está conformado por Jesús Alberto López Guerrero y su servidora Jessica Naomi Fernández Feria. En este video vamos a explicar cómo llegamos a la resolución de diferentes tablas que encontramos en nuestro libro de termodinámica Zehnkel. Para ello vamos a trabajar con sustancias puras y vamos a emplear algunas tablas que necesitamos que vienen en nuestro libro de termodinámica Zehnkel. Para ello vamos a comenzar con la tabla 3.27 y vemos que tenemos que completarlo con la sustancia pura de el refrigerante 134A. ¿En qué se basa? En que tenemos que ubicar en nuestro libro de termodinámica una tabla que nos diga refrigerante 134, ya sea saturado, ya sea por la entrada de presión o por entrada de temperatura. Vemos que nuestra tabla está incompleta. A nuestra tabla le hace falta el volumen, la descripción, la presión, la temperatura. Hay diversos espacios que tenemos que completar. Para empezar, vamos a comenzar con esta primera fila, que es lo que tenemos aquí abajo. Conocemos nuestra temperatura y dice que nuestra temperatura es de menos 12 grados Celsius y la presión que nos colocan es de 320. Perfecto. Vamos a buscar y vamos a corroborar esta información y buscamos nuestra tabla de entrada por temperatura. Y vamos a buscar menos 12 grados Celsius. Como podemos ver, aquí tenemos el menos 12, pero tenemos que la presión de saturación no es la misma a la cual nos está dando la tabla. Vemos que la presión que tenemos aquí es de 185.37 kilopascales. ¿Y cuál es la que tenemos aquí? De 320. Por ende, la presión que nos colocan aquí es más grande que la que viene realmente en la tabla y a la cual le pertenece a esta temperatura. Ahora vamos a buscar a cuánto es la temperatura que ejerce en la presión de 320 kilopascales. Aquí encontramos nuestra tabla de refrigerante 134 saturado, la tabla de entrada por presión. Y encontramos que 320 kilopascales, wow, es una temperatura de saturación de 2.46. Por ende, esta temperatura es más grande que la que tenemos. Y aquí lo tenemos. Dice que la temperatura 1, que es de menos 12 grados Celsius, tiene una presión adaptada a 320 kilopascales. Pero realmente para la temperatura 1, que es menos 12 grados Celsius, su presión es de 185.37 kilopascales. Y para la presión 1, que es de 320, su temperatura de saturación es de 346. Entonces, aquí podemos ver. Entonces, encontramos que nuestra temperatura 4 o nuestra temperatura 1 es menor. Perdón, es menor a la de la saturación, ya que la temperatura 4 pertenece a los menos 12 grados Celsius y la de saturación a los 2.46. Por ende, esto es un líquido comprimido. Pero aguarda, también podemos llegar a este mismo resultado utilizando las presiones, teniendo en cuenta que la presión 4, que es de 320 kilopascales, es mayor a la de la saturación y por ende encontramos un líquido comprimido. Entonces ya tenemos el primer valor y el primer valor es la descripción de la fase y es el líquido comprimido. Para cuando tenemos este tipo de problemas o de atajos, tenemos una clave. Y se dice que el volumen específico que nosotros estamos buscando va a ser automáticamente el valor de la propiedad BF del volumen específico de la tabla a la cual estamos utilizando, que en este caso es el del refrigerante 134A.
Por ende, vamos a la tabla de entrada por temperatura y vamos a buscar la temperatura que estamos utilizando. Y en este caso encontramos la temperatura que queremos. Y aquí está nuestra temperatura de menos 12 grados Celsius con la presión de saturación que ya habíamos hablado. Entonces, BF, que es el líquido saturado, como lo podemos ver, que son las variantes para encontrar el volumen específico. En este caso, cuando se conocen esos dos valores, que es la temperatura y la presión, automáticamente la BF, que tiene como valor 0.0007499, ese es nuestro volumen específico. Entonces, vemos que en nuestra fórmula, volumen específico es igual a BF. Entonces, nuestro volumen específico es de 0.0007499. Y para ello y finalizar, nos vamos a ubicar en nuestra diagrama TV. ¿Cómo identificamos que es TV? Porque estamos manejando temperatura y estamos trabajando B, que es volumen. En este caso es el volumen específico. Identificamos las temperaturas a las cuales estamos trabajando y vemos y entendemos que en nuestro diagrama se dividen por ciertos nombres. Y aquí podemos identificar de manera más fácil y de una manera más sencilla dónde queda el valor o dónde se encuentra el valor del líquido comprimido. Y nuestro líquido comprimido se ubica aquí en esta flecha que vemos de este lado. De este lado ubicamos nuestro líquido comprimido. Entonces, tenemos una presión de 320 kilopascales, que es a lo que pertenece nuestra temperatura de menos 12 grados Celsius y a los que se nos estableció en la tabla. Por ende, ¿cómo íbamos a identificar nuestro líquido comprimido? Sabemos que si nuestro volumen específico da de este lado, donde no entra en la parábola, estamos hablando de un líquido comprimido. Entonces, esta es la resolución de la primera línea. Ahora nos vamos a la segunda línea o el estado 2. Recordamos que estamos trabajando con el refrigerante 134, por ende, ¿qué valores tenemos? Por lo que podemos ver, tenemos solamente temperatura y tenemos volumen específico. Obviamente aquí cada vez se torna un poco más complejo, más difícil y en algunas ocasiones complicado. Para ello, tenemos en cuenta que tenemos una clave, que son los datos que conocemos. En este caso conocemos a la temperatura y conocemos una propiedad que es el volumen específico. Contamos que nuestra temperatura es de 30 grados Celsius y un volumen específico de 0.065 metros cúbicos sobre kilogramos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para encontrar
nuestra fase vamos a determinar si es mayor, si es menor, si es igual los valores que tenemos de nuestro volumen específico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nos tenemos que ir directamente a nuestra tabla de entrada por temperatura del refrigerante 134A, como por lo que vemos en la parte de arriba, y buscamos nuestra temperatura, que es de 30. Y aquí está. Tenemos nuestra temperatura, que es de 30 grados Celsius, nuestra presión, que es de 770.64. Entonces, ¿qué hacemos con esta presión? Automáticamente vamos y la rellenamos a nuestra tabla. Entonces ya tenemos nuestros tres valores: temperatura de 30, nuestra presión de 770.64 y nuestro líquido saturado, nuestro volumen específico, que es de 0.0065. Ahora, lo que nos importa en este instante son estos dos valores, que nos van a servir para identificar nuestra mezcla líquido-vapor. Ojo, nuestro valor clave es nuestro volumen específico. Entonces nos vamos a nuestra tabla y vemos que podemos observar que nuestro líquido saturado es menor que nuestro volumen específico y aún menor que nuestro vapor saturado. Entonces, ¿qué podemos decir? Que nuestro vapor saturado es mayor a nuestro volumen específico y nuestro volumen específico es mayor a nuestro líquido saturado. Por ende, de este lado, al final de la parábola, o donde termina la línea punteada hacia abajo, colocamos nuestro líquido saturado, en este caso BF, y de este lado, de la parte esquineada azul, donde termina el disparado en la parte ascendente de la línea azul, aquí colocamos nuestro vapor saturado, que en este caso es VG. Ahora, en nuestro volumen específico, ¿dónde queda? Queda en medio. Por ende, significa, y está descrito, que en nuestro diagrama TB, si nuestro volumen específico queda en medio, significa que tenemos una fase de líquido-vapor. Así de sencillo, así de fácil. Nos colocamos en nuestra penúltima línea, que aquí que tenemos y que conocemos. Conocemos simplemente la presión y significa que conocemos la fase. Entonces, seguimos trabajando con nuestra tabla de saturación del refrigerante, pero estamos trabajando con el vapor saturado. Pero ¿qué pasa? ¿Qué tenemos que hacer aquí? Fácil y sencillo. Tenemos que anotamos los valores que tenemos. En este caso tenemos que P3, que es nuestra presión encontrada, es igual a 550 kilopascales y nuestra fase es de vapor saturado. Lo entendimos, todos comprendimos excelentemente. Entonces nos vamos directamente a nuestras tablas por entrada de presión para poder encontrar la presión que se nos está brindando, que es 550. Entonces encontramos nuestra presión de 550 para que se nos haga más claros y veamos que si es nuestra tabla del refrigerante. Como vemos, refrigerante 134, tabla presión. Entonces estamos en la tabla correcta. Vemos que nuestra presión en kilopascales es de 550. Entonces automáticamente conocemos nuestra temperatura. Y nuestra temperatura pertenece a los 18.73. Entonces esa presión de 550 se encuentra a esta temperatura en lo absoluto. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar nuestro volumen específico? Hacemos una diferencia
de este valor y este valor. Este valor de 0.037408 en nuestro BG, entonces es nuestro vapor saturado. Y nuestro líquido de saturación, que es BF, que en este caso es 0.0008130. Hacemos nuestra diferencia y tenemos un resultado de 0.37408 metros cúbicos sobre kilogramos. Entonces, ¿cómo identificamos que es un vapor saturado? Porque nuestra línea o nuestra campana de Gauss, en esta línea al inicio, significa vapor saturado. Entonces, de donde está nuestra línea punteada hacia abajo, encontramos lo que es nuestro volumen específico. Entonces, aquí utilizamos un diagrama PV, que es presión de 550 a una temperatura de 18.73. En el eje X pues tenemos el volumen, que ya lo identificamos, que es 0.37408. Y por último, de nuestra fila, tenemos el mismo dilema o problema que encontramos al principio, que tenemos el conocimiento de estos dos valores, que es temperatura y es presión. En este caso, vamos a encontrar y vamos a realizar de nuevo un diagrama TV y vemos los valores que conocemos o que tenemos. Y vemos que nuestra temperatura la conocemos y son 60 grados Celsius y la presión que se nos brinda son 600 kilopascales. Entonces, para determinar que esto es verdad y que esto es cierto, nos vamos a nuestra tabla 134 saturada por entrada de temperatura y buscamos la temperatura a 60 grados Celsius. Y vemos que nuestra temperatura de 60 grados Celsius pertenece a una presión de saturación de 1682.2. Entonces, vamos a conocer la otra parte, que nuestra presión de 600 kilopascales, estamos de acuerdo que no entra en los 60 grados Celsius. Entonces, vamos a buscar nuestra tabla de refrigerante 134A por entrada de presión. Y vamos a buscar nuestra presión a 600 kilopascales. Y aquí está. Vemos que nuestra temperatura es de 21.55. Entonces, hacemos prácticamente lo mismo. Lo mismito. Que tenemos en cuenta que nuestra temperatura 4 de los 60 grados Celsius es mayor a la temperatura de saturación, que es de 21.55. Y nuestra presión 4, que es de 600 kilopascales, es menor a la presión de saturación, que es de 1682.2. Entonces, ¿qué encontramos? Vemos que los dos están en una línea o en una fase de vapor sobrecalentado. Entonces, ¿dónde está el vapor sobrecalentado? Siempre va a estar de esta parte de aquí, de esta área. Recordemos que esto es líquido comprimido, esta es la línea de líquido saturado, esto es línea de vapor saturado, vapor sobrecalentado, y en medio es líquido vapor. Entonces hacemos una diferencia de nuestro valor BG, que es 0.034295, y le restamos el valor de BF, que es 0.0008199. Y para ello obtenemos un valor de 0.0
41.389 metros cúbicos sobre kilogramos. Entonces entendemos que estamos trabajando con un diagrama TB y sabemos que de este lado obtenemos nuestro valor sobrecalentado porque está fuera de la campana de Gauss. Entonces ubicamos que nuestra temperatura inicial que nos dieron de 60 tiene que estar una presión de 1682 y la temperatura de 21 es de acuerdo a la presión que nos habían dado, que era de 600 kilopascales. Y así es como solucionamos y rellenamos nuestra tabla 3.27 de nuestro libro de termodinámica Senckel. Buenos compañeros, en este caso vamos a hacer la tabla del libro de Senckel de termodinámica, la tabla 329E, donde dice que tenemos que completar para referente 3034A. Por lo que vemos, nuestras unidades están en sistema inglés. Nos piden encontrar temperatura, calidad y la descripción de fase. Muy bien. Procedemos con el primer estado. Como podemos observar, en el primer estado, nos da dos argumentos, que es la presión y que es la entalpía. En este caso, como vemos que la presión es 80 en el 68, nos vamos a nuestra tabla termodinámica por entrada de presión. ¿Por qué presión? Porque es lo que nos da. Entonces, vamos a la tabla referente 134A por presión y nos dice que es de 180. Buscamos, en este caso yo la tengo subrayada, y como podemos ver, aquí está la entalpía. En entalpía líquido saturado hasta vapor saturado, es lo que nos importa ahorita. Muy bien. Entonces tenemos la presión que dice que es 80 PSA y la entalpía 78 BTU sobre libras masas. Entonces, ¿qué es lo que nos pide encontrar? Nos pide encontrar la temperatura y la descripción de la fase. Primero vamos a determinar la descripción de la fase. ¿Cómo lo vamos a obtener? Ok. Si ya tenemos la entalpía, vamos a argumentar si está dentro o está afuera. ¿Cómo lo podemos descifrar? Vamos a nuestra tabla termodinámica. Buscamos nuestra entalpía en líquido saturado hasta vapor saturado, que es el límite que está entre el líquido vapor. Y observemos que la entalpía que nos da está en medio de esas dos fases, líquido saturado y vapor saturado. Por lo tanto, nos dice que si HF es menor que HI1, pero H1 es menor que HG, entonces quiere decir que está en líquido vapor. Eso quiere decir que se encuentra adentro. Entonces, ya sabemos en qué fase está. Está en líquido vapor. Por lo tanto, como ya sabemos dónde está la descripción, procedemos a calcular la calidad. En este caso, la calidad, como pueden observar, la fórmula es la entalpía del estado menos la entalpía del líquido saturado entre HFG. ¿Qué significa HG? La diferencia entre el vapor saturado menos líquido saturado. Como ya tenemos los datos de nuestra tabla termodinámica, hacemos la operación y nos da de 0.56. Quiere decir que esa es la calidad que se encuentra en ese estado. Por lo siguiente, para la temperatura, marcamos que la temperatura en 80 es 65.89, dado a esa presión. Y como podemos observar, ya tenemos nuestro estado completo. Pasamos al segundo estado. En el segundo estado, aquí nuestras referencias nos da la temperatura y nos da la calidad. Entonces debemos encontrar la fase, la presión y la entalpía. Como todos sabemos, primero hay que determinar a dónde se encuentra. Para esto, observamos que la calidad nos da 0.6. Por lo tanto, si la calidad es menor que 0 y menor que 1, se dice que es líquido vapor.
Por lo tanto, ya sabemos en qué fase se encuentra. Está dentro de la campana de Gauss, que es líquido vapor. Procedemos a calcular la entalpía. En este caso, si ya tenemos la calidad, nos vamos con esta sencilla formulita, que dice que la entalpía es igual a la entalpía del líquido saturado más la calidad por la diferencia de la entalpía. Entonces, nos vamos a nuestra tabla termodinámica a temperatura, entrada de temperatura de 15, y podemos observar que el líquido saturado en entalpía es 16.889, el vapor saturado es 105.27 y la diferencia es 88.327. Estos datos los vamos a recorrer y lo vamos a anexar acá, calculando en las operaciones. Nos da que la entalpía se encuentra en 69.9152. Eso quiere decir que puede estar dentro en cualquier punto dentro de la campana de Gauss. Como ya tenemos, entonces ya tenemos dónde se encuentra la fase, ya tenemos la temperatura, ya tenemos la entalpía, nos falta encontrar la presión. Muy fácil y sencillo. Nos vamos otra vez a la tabla y vamos a ver que a la entrada de 15 Fahrenheit nos da una presión de 29.759. Esto quiere decir que es nuestra presión a esa temperatura. Muy bien. Pasamos al estado 3. En el estado 3 nos da la temperatura y nos da la presión. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, entonces vamos a observar en las dos entradas, tanto para temperatura y para presión, buscamos tabla termodinámica, entrada por 110, y nos va a marcar el 10 nos va a marcar la presión saturada, quiere decir que es de 26.646. Entonces, ya como que vemos aquí, 46.136, y para la presión buscamos igual, comparamos para la presión y de 58.30. Entonces, vamos a hacer una redacción que dice que si la temperatura del estado es menor que la temperatura saturada, eso quiere decir que está en la fase líquido comprimido. Para confirmar esto, vamos a decir que la presión del estado 3 es mayor, si es mayor que la presión saturada, y dice que es líquido comprimido. Como vemos, tanto la entrada como temperatura como presión nos da una fase de líquido comprimido. Entonces, para saber en el líquido comprimido no hay calidad. Por lo tanto, dice que la entalpía es aproximadamente igual a la entalpía del líquido saturado a la temperatura del estado. Entonces, buscamos nuestra tabla termodinámica a la temperatura, a la entrada de temperatura, y dice que nos da una temperatura de 15.318. Si no mal recuerdo, ahí está. Entonces aquí ya, como quien dice, ya hemos calculado la entalpía. Vamos al estado 4. En el estado 4 ya tenemos la presión y ya tenemos la entalpía. Por lo siguiente, hay que buscar en qué fase se encuentra y cuál es la calidad, o si tiene calidad o no tiene calidad. Como ya hemos observado en ejercicios anteriores, vamos a buscar la tabla termodinámica por entrada por presión. De 180. Muy bien, ya tenemos nuestra tabla ubicado. Dice que también nos da la entalpía. Entonces, para ver para encontrar la fase, hay que ver si está dentro de la campana, es decir, dentro en el rango de líquido saturado, vapor saturado, o si está antes del líquido saturado o está después del líquido saturado, vapor saturado. En este caso, observamos que F
que está de 51 a 117. Por lo tanto, como podemos observar, es mayor. La entalpía que nos está dando la tabla es mayor. Entonces, por lo siguiente, nos da una referencia que está en el vapor sobrecalentado. Quiere decir que está fuera de la campana, súper afuera de la campana. Entonces, quiere decir que ya encontramos la fase. Ahora vamos a buscar la temperatura. Como está en la misma isobara, por lo tanto, quiere decir que con la tabla de presión nos va a marcar la temperatura saturada, que es de 117.19. Y así obtenemos los valores de esa tabla. Vamos por lo último, el estado 5. En el estado 5 ya tenemos la temperatura y tenemos la calidad. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si nosotros nos da una calidad y dice que si la calidad es igual a 1, quiere decir que está en el vapor saturado. ¿Qué quiere decir eso? Que está sobre esta parte de la línea de la campana de Gauss. Por lo tanto, la entalpía es igual a la entalpía de vapor saturado. Eso no quiere decir que esto va por definición. Entonces, ¿en qué fase se encuentra? Si nosotros tenemos una calidad de igual a 1, quiere decir que está en vapor saturado. Nuestra fase está en vapor saturado. Entonces, la entalpía es igual a la entalpía del vapor saturado. Quiere decir que si buscamos una tabla termodinámica por entrada de temperatura, nos va a dar de 117.23, como observamos aquí, por vapor saturado, entalpía. Entonces ya teníamos la entalpía, nos falta calcular la presión a esa temperatura. Entonces, igual como está en la misma isobara, buscamos en la tabla termodinámica por entrada de temperatura y nos va a marcar una presión de 161.16. Esto quiere decir que para ese estado, para esa temperatura, va a estar una presión de 161.23 con una entalpía de 117.23 en un estado vapor saturado. Muchas gracias.